Hola, mi nombre es Javier García, soy ingeniero agrimensor y esta es la tercera clase del módulo de topografía del curso de práctica y dirección de obra. En esta clase vamos a tratar el tema altimetría o nivelación. Los temas de la clase van a ser, en primer lugar, vamos a hacer algunas definiciones y una introducción. Luego les voy a relatar los distintos métodos de relevamiento y en particular el método de nivelación geométrica, la clasificación de los métodos y la diferencia entre ellos. En tercer lugar vamos a ver el instrumental, los diferentes instrumentos que vamos a utilizar en un proceso de nivelación, la clasificación de los instrumentos y en particular el nivel óptico automático, que es el más común, el que ustedes pueden llegar a ver en obra. En cuarto lugar vamos a ver el procedimiento de nivelación. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para poder hacer una nivelación? Los pasos en forma ordenada y correcta. O sea, más bien todo lo que hace al trabajo de campo. Después, en quinto lugar, lo que se corresponde al trabajo de oficina, de postproceso, o sea, habiendo traído los datos de campo, cómo los procesamos, qué fórmulas matemáticas vamos a utilizar, algunos conceptos básicos de replanteo altimétrico. Y por último, les voy a hacer algunas sugerencias de qué precauciones es importante tener para no cometer ciertos errores. Y por último, cómo se llena la planilla de nivelación. La topografía tradicional se divide en dos grandes áreas, la planimetría y la altimetría. La planimetría es el conjunto de técnicas o métodos que nos permiten conocer las coordenadas cartesianas planas X, Y de los objetos relevados. O sea, nos permiten hacer una proyección cartesiana plana, conocer sus datos planos. Sin embargo, la altimetría es el conjunto de técnicas o métodos que nos van a permitir conocer la tercera coordenada, o sea, la elevación, la Z. Si bien hoy en día existen instrumentos que nos permiten conocer en forma simultánea las tres coordenadas, tradicionalmente la topografía se ha dividido en esos dos grandes grupos. Así que en esta clase nos vamos a dedicar al conjunto de técnicas o métodos que nos permiten conocer la elevación de un elemento o cota altimétrica. Pero para eso primero tendríamos que definir qué es una cota altimétrica o qué es una elevación. La definición más general, la más abarcativa, es que la elevación o cota altimétrica es la distancia vertical respecto a una superficie horizontal de referencia. La distancia vertical es aquella distancia que en realidad es medida en una dirección vertical. Y la dirección vertical es una dirección que está dada por un fenómeno físico, que es la atracción gravitatoria. La podemos observar al colgar, por ejemplo, la plomada de un hilo. Cuando colgamos la plomada de un hilo, podemos observar la dirección vertical. Y una superficie horizontal está definida como una superficie equipotencial de la gravedad. Eso quiere decir que al moverme por dicha superficie no va a existir ninguna variación del potencial gravitatorio. Esa superficie es una superficie dada por un fenómeno físico también, no por una fórmula matemática. Un ejemplo de superficie equipotencial de la gravedad es el geoide. ¿Qué es el geoide? Si toda la corteza terrestre estuviera formada por una masa líquida, o sea, si no hubiera continentes, si los mares ocuparan toda la Tierra,
si no hubiera movimientos de rotación o traslación de la Tierra, si no existieran vientos, si no hubiera atracción lunar, ni solar, ni de otros planetas, existiría algo que se llama la superficie o la forma de los mares en reposo. O sea, toda la superficie terrestre estaría formada por un mar en reposo. O sea, no habría olas, no habría movimiento del mar. Esa forma no es ni esférica ni ninguna fórmula matemática perfecta, sino que es una superficie que no es regular. Y está dada exactamente por la atracción gravitatoria, o sea, la atracción de la masa terrestre sobre la masa líquida. Pero existe un modelo matemático que se asemeja bastante, o el más parecido al geoide, es el del elipsoide de revolución. El elipsoide de revolución es una elipse rotada con respecto a uno de sus semiejes, puede ser el semieje mayor o el semieje menor. En topografía de obra vamos a estar trabajando en pequeños entornos, o sea, en entornos urbanos, no a nivel continental o de un país entero. Entonces, en pequeños entornos, esa superficie equipotencial de la gravedad se asemeja bastante a un plano, y lo llamamos plano horizontal de referencia. Entonces acá podemos redefinir el concepto de cota altimétrica o elevación. Y podemos decir que la cota altimétrica es la distancia vertical con respecto a un plano horizontal de referencia. Cuando en una obra definimos el cero de obra, por ejemplo, lo colocamos en algún lugar determinado físico, marcado por una tapa de algo o un mojón, decimos que el cero altimétrico está ahí. Estamos diciendo que el plano horizontal de referencia está pasando por ese elemento físico. Y todas las cotas altimétricas que vayamos a tener, replantear o relevar de nuestro proyecto van a estar medidas con respecto a ese plano horizontal de referencia. Para poder conocer el desnivel entre dos cosas, debemos conocer la elevación de cada una de ellas, pero respecto al mismo origen de cotas altimétricas, o sea, respecto al mismo cero altimétrico. En obras de infraestructura urbana, como por ejemplo puede ser la obra el saneamiento de la ciudad de Montevideo, todos los elementos están referidos al mismo cero. En el caso del saneamiento de Montevideo está todo referido al cero Wharton. Cronológicamente el primer cero que apareció fue el cero Wharton y luego se determinó el cero oficial. El origen de cotas altimétricas Wharton en realidad es un cero o un origen de cotas arbitrario. Sin embargo, el cero oficial es un origen de cotas calculado tomando medidas del nivel del mar en el puerto de Montevideo. El cero oficial entonces representa el nivel medio del mar medido en el puerto de Montevideo. Se hizo un análisis estadístico del nivel del mar durante 20 años para evitar efectos estacionales y se fijó que el nivel medio del mar en el puerto de Montevideo está 91 centímetros por encima del cero Wharton. Y luego se definió por ley que el cero oficial está 91 centímetros por encima del cero Wharton y luego se estableció la distancia vertical de ambos respecto a un reper que está ubicado en el Cabildo de la ciudad de Montevideo. En esta foto en estas fotos que ven acá en esta diapositiva pueden ver dónde está ese reper. Es como una chapa de bronce y hay una ley de 1948 que establece exactamente qué distancia hay entre el cero Wharton y el cero oficial respecto a ese reper. O sea que está determinado físicamente tanto el cero Wharton como el cero oficial respecto a ese reper.
Pero en altimetría, nosotros no observamos en forma directa la elevación de un punto, sino que lo que observamos es la diferencia de elevación entre dos objetos. Conociendo luego la elevación de uno de ellos y observando la diferencia de elevación entre ambos, podemos determinar por cálculo la elevación del segundo. Entonces vamos a definir qué es la altimetría. Es la rama de la topografía que nos va a permitir observar la diferencia de elevación entre dos puntos. Entonces acá tenemos una clasificación de los tres métodos de nivelación. Primero el método de nivelación trigonométrica, después el método de nivelación con GPS y el método de nivelación geométrica, que es en el que vamos a hacer más hincapié a futuro. El método de nivelación trigonométrica es el que utilizamos cuando utilizamos un taquímetro como instrumento, o sea, una estación total, más conocido como estación total. Con GPS, obviamente, también utilizando un GPS, midiendo alturas elipsoidicas y luego utilizando las cotas altimétricas a través de modelos matemáticos. Y por último, la nivelación geométrica, que es comparando alturas respecto a un plano horizontal. El método de nivelación trigonométrica nos permite conocer el desnivel entre dos puntos. Acá en el gráfico aparece como el punto A y el punto B, realizando la medición de ángulos verticales, ángulos cenitales, que son ángulos medidos con respecto al cenit. En la diapositiva está marcado como AC. Después distancias a través de un instrumento de medida de distancia, que puede ser un distanciómetro, un equipo de medición electrónica de distancias, y la medición de alturas de aparato y altura de mira. Entonces, con una fórmula trigonométrica que se ve ahí también en la diapositiva, y a través de la medición de ángulos cenitales y distancias podemos calcular el delta H entre el punto A y el punto B. El instrumento que utilizamos acá es un taquímetro o una estación total. El segundo método es el método de nivelación con GPS. Existen muchos tipos de GPS, de mayor o menor precisión. Los GPS que tienen los celulares son GPS que nos permiten conocer la ubicación en el globo terráqueo con una precisión de más o menos 5 o 6 metros. Pero los que utilizamos en nivelación evidentemente no son ese tipo de GPS. Son GPS topográficos que nos permiten conocer esa posición con precisión centimétrica, de algunos centímetros. Entonces el GPS lo que nos permite es ubicar acá en el gráfico lo que está señalado como el punto P, la ubicación en el globo terráqueo de un punto, su latitud y longitud, y altura con respecto a un modelo matemático del geoide que es el elipsoide de revolución. Ese posicionamiento se realiza a través del cálculo de la distancia del punto P respecto a por lo menos 4 satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Hoy en día existen varios grupos de constelación de satélites orbitando alrededor de la Tierra. Tenemos los satélites originales de norteamericanos de GPS. Tenemos la constelación rusa, que es la constelación GLONASS, y la constelación europea, que es Galileo. También existen otras constelaciones que no sé si tienen uso civil, pero por ejemplo está la constelación china y la constelación japonesa, que en realidad es geoestacionaria, o sea que se puede utilizar solo en Japón nomás, no se puede utilizar en todas partes del mundo. Pero con toda esta cantidad de satélites GPS orbitando alrededor de la Tierra y calculando la distancia entre los satélites que orbitan y el instrumento, podemos conocer la latitud y longitud del punto P en el globo terráqueo, o sea, la latitud y la longitud respecto a ese modelo matemático. Pero como la altura, la elevación habíamos dicho que era una altura o
una distancia vertical con respecto a una superficie equipotencial de la gravedad, y ese elipsoide en realidad no es una superficie equipotencial de la gravedad, lo que se hace es utilizar modelos matemáticos que se llaman modelo geoidal para ver qué diferencia existe entre el elipsoide de revolución y el geoide o la superficie equipotencial de la gravedad. O sea que a través de modelaciones y utilizando un GPS también podemos hacer nivelación. Y el tercer método, que es el que vamos a desarrollar en este curso, es el método de nivelación geométrica. La base conceptual del método de nivelación geométrica es la siguiente. La nivelación geométrica es la comparación de alturas verticales, o sea, distancias verticales, respecto a un plano que yo sé que está horizontal. O sea que primero lo primero que tenemos que hacer es construir un plano que de alguna manera yo sepa que es horizontal, y a través de la comparación de alturas puedo obtener el desnivel entre ambos objetos. En este caso, en el caso del gráfico, si quisiéramos saber qué diferencia de elevación hay entre la silla y la mesa, tendríamos que medir la distancia con respecto a ese plano que dice nivel del ojo, que está determinado a través de un nivel de burbuja. Ese nivel de burbuja lo que está haciendo es determinando un plano horizontal de comparación. Y las distancias verticales son, con respecto a la silla, 1,05 m y con respecto a la mesa 0,75. O sea que el desnivel que hay entre la silla y la mesa es de 30 centímetros. Y resulta de la diferencia o la resta entre 1,05 y 0,75. Por ejemplo, si utilizamos una manguera transparente y la llenamos de agua, sabemos que en ambos extremos el agua va a alcanzar el mismo nivel, o sea que la marca de agua o pelo de agua va a estar contenido en un mismo plano horizontal de comparación. Acá en la gráfico se muestra a dos personas con una manguera y unas reglas en donde están midiendo qué distancia hay entre la marca de agua y el piso. En uno mide 1 metro y el otro 0,80. O sea que el desnivel que hay en el terreno entre esas dos personas es de 20 centímetros. En este caso también están haciendo nivelación geométrica porque están comparando alturas verticales con respecto a algo que yo sé que es horizontal, que es el plano definido por la marca de agua de la manguera. Esa es la base conceptual de la nivelación geométrica. Nosotros vamos a utilizar otro instrumento que es un poco más moderno que la manguera y que el nivel de burbuja, que se llama equialtímetro o nivel óptico. El nivel óptico es un instrumento que me permite generar un plano horizontal de comparación a los efectos de poder determinar las distancias verticales entre el punto A y el punto B con respecto a ese plano de comparación. Esas distancias verticales observadas, las vamos a llamar lecturas. Lectura en el punto A y lectura en el punto B. Y el desnivel entre el punto A y el punto B va a ser la diferencia de lecturas. Lectura en A menos lectura en B. El equialtímetro o nivel óptico es básicamente un instrumento óptico-mecánico. Está compuesto de un conjunto de lentes, un lente ocular y un lente objetivo. Ambos lentes o conjunto de lentes tienen sus centros ópticos y la unión de los centros ópticos genera un eje óptico. Ese eje óptico en la figura está marcado con la línea roja, un punto raya rojo. Ese eje óptico a su vez puede girar, rotar respecto a un eje que está vertical y es el que está marcado en azul. El nivel se apoya sobre una base que es nivelante
y tiene 3 tornillos de apoyo, que son tornillos que nos permiten, tornillos de ajuste del nivel, que nos permiten colocar el eje de rotación en posición vertical con la ayuda de un nivel de burbuja y algún otro instrumento que ahora vamos a ver más adelante. Acá en esta figura también se ve la composición interna del sistema óptico. Ahí ustedes pueden ver los focos y los lentes, cómo generan el eje óptico. Y ese eje óptico, que en la figura de abajo, donde están las 2 personas, se puede ver su proyección en esa línea también punto raya, tendría que estar en posición horizontal para que sea parte de un plano horizontal de comparación, y se va a proyectar sobre una regla o mira para poder obtener la lectura, o sea, la distancia vertical entre el plano de comparación y el pie de la regla, o sea, el elemento que estamos nivelando. Acá en la figura, por ejemplo, podemos ver también la regla que estamos nivelando y se ven algunos números que dicen, por ejemplo, 24, 25. Esos números representan decímetros, o sea que cuando dice 24 son 2,40 metros. Y el centro óptico, o sea, el eje óptico en este caso, se está proyectando a la lectura 2,46 y medio. 2 metros con 46 centímetros y medio, o sea, 5 milímetros. Aparte del nivel óptico propiamente dicho, existen otros instrumentos auxiliares que van a ser necesarios en el proceso de nivelación. Como ya hablamos recién, la mira. La mira de nivelación, que puede ser de madera o aluminio, es como una escala que está centimetrada en algunos casos y milimetrada en otros, y es la que nos permite realizar la lectura de mira viendo cómo se proyecta el eje óptico sobre la mira de nivelación. A su vez, el nivel se apoya sobre un trípode. El trípode puede ser de madera o de aluminio, y tiene que darle mucha estabilidad al instrumento. Y después hay una cosa que se llama galápagos, que no son muy comunes, pero se pueden utilizar, que son instrumentos auxiliares que nos permiten apoyar la regla sobre el galápago para poder hacer puntos de cambio. Eso lo vamos a ver más adelante. A su vez, los trípodes pueden ser de cabezal esférico o cabezal plano. Eso depende del instrumento. Hay algunos instrumentos que son hechos para trípodes de cabezal esférico, otros para cabezal plano. Y como les decía, el trípode puede ser de madera o de aluminio. Normalmente los trípodes de nivel son de aluminio, que son más livianos, más prácticos, pero sepan que el trípode de aluminio, al ser más liviano, es más inestable también. Acá también ven una figura del galápago, en donde ven, como se puede ver, la regla está apoyada sobre el galápago. Acá les voy a hablar muy someramente de los 3 tipos de niveles ópticos que hay: el nivel de plano, el nivel de línea y el nivel automático. En el que más vamos a abundar en el funcionamiento y cómo en las partes componentes del nivel es en el nivel automático, que es el que ustedes van a ver seguramente en obra. Pero es bueno que ustedes sepan que existen otros tipos de niveles, que es el nivel de plano y el nivel de línea, en especial para que sepan diferenciarlos, porque se operan de manera diferente, se manejan de forma diferente. Lo peor que les puede pasar es que ustedes utilicen un nivel de línea como si fuera un nivel automático. Entonces, si ustedes van a trabajar con un nivel, lo primero que tienen que saber es identificar si estamos tratando de un nivel, de qué tipo de nivel estamos trabajando, si es de plano, de línea o automático. Pero antes de hablar de la clasificación de los niveles, quiero hablar sobre los niveles de burbuja. Existen básicamente 2 tipos de niveles de burbuja, que acá en la diapositiva ustedes los pueden ver a la derecha: el nivel esférico y el nivel tubular,
o también conocido como nivel tórico o tubular. El nivel esférico es en realidad un líquido que tiene una burbujita que está contenido en la parte superior por un cristal que tiene forma de casquete esférico. Los niveles esféricos son niveles que nos permiten nivelar en todas las direcciones a la misma vez. O sea que lo que tenemos que hacer es poner la burbuja en el centro del círculo. Al colocar la burbuja en el centro del círculo, sabemos que el plano sobre el cual está apoyado el nivel de burbuja ya está en posición horizontal. Sin embargo, arriba ustedes pueden ver el nivel tubular o nivel tórico. También se puede observar este tipo de niveles en las reglas del albañil, en las reglas esas de aluminio que venden en la ferretería, que le llamamos regla del nivel de mano, nivel de albañil. El nivel tubular se parece a un cristal que tiene forma cilíndrica, como si fuera un tubo luz. Pero en realidad no es un cilindro, está levemente curvado. ¿Por qué? Porque si fuera un cilindro, o sea, si no tuviera esa pequeña curvatura, sería absolutamente imposible que la burbuja esté siempre en el reposo. O sea, siempre estaría yendo hacia uno de los dos extremos, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar una pequeña curvatura para que la burbuja se pueda posar en el centro. O sea, se va a posar en el centro cuando tenemos la base de la regla en forma horizontal. Cuanto más curvada sea ese cristal, menos preciso va a ser el instrumento. O sea, va a ser más fácil centrar la burbuja. ¿Eso qué quiere decir? Que ese instrumento que está muy curvado, el cristal está muy curvado, y es muy fácil centrar la burbuja, es menos preciso, o sea que es menos sensible. Cuando tenemos un cristal, o sea un nivel tórico o tubular, que está apenas curvadito, que ese radio de curvatura es muy suave, muy leve, va a ser muy difícil centrar la burbuja. O sea, vamos a necesitar movimientos muy leves para poder centrar la burbuja. Eso hace que el instrumento sea más preciso y más sensible. De hecho, la definición de sensibilidad es la siguiente. Es la reacción que se produce ante una determinada acción. O sea, si yo voy a mover el nivel de burbuja, esa acción me produce una reacción que es el movimiento de la burbuja. Si esa reacción es grande, es porque tengo mucha sensibilidad, o sea que tengo buena precisión del instrumento. Los niveles tóricos en general son más precisos que los niveles esféricos porque son más sensibles. Bien, hecha esa aclaración, pasemos ahora sí a clasificar los niveles: el nivel de plano, el nivel de línea y el nivel automático. La idea del equialtímetro o nivel óptico es tener un eje óptico que esté en posición horizontal. El nivel de plano por construcción tiene su eje óptico ortogonal al eje vertical. Y lo que hacemos es, con dos niveles tóricos, uno perpendicular al otro, o sea que niveles de burbuja de buena sensibilidad, verticalizar el eje de rotación, y por construcción, obviamente, en consecuencia, el eje óptico va a quedar en posición horizontal. Esa es la primera posibilidad, o sea, utilizando un nivel de plano. El nivel de línea, sin embargo, es un instrumento que tiene, en vez de dos niveles tóricos para nivelar la base o verticalizar el eje de rotación, utiliza un nivel esférico de no tanta sensibilidad para tener una verticalización aproximada del eje de rotación. Y luego tiene un tornillo basculante con un nivel tórico que está posicionado en forma solidaria al anteojo para ajustar la horizontalidad
del eje óptico en cada una de las lecturas. Entonces, en el nivel de línea tenemos un eje de rotación que está aproximadamente vertical, no exactamente, pero sí tenemos una buena horizontalidad del eje óptico a través de un nivel tórico, un nivel tubular. ¿Ah? Y por último, el más moderno de todos es el nivel automático. En realidad, el nivel automático tiene un nivel esférico, que es el que me permite posicionar aproximadamente el eje de rotación en posición vertical, igual que el nivel de línea, y después la horizontalidad del eje óptico se realiza a través de un compensador automático. En esta diapositiva pueden ver cómo es el funcionamiento interno del nivel automático. Entonces, lo que tratamos de hacer es, con la base nivelante, con los 3 puntos de apoyo de la base nivelante y con la ayuda del nivel esférico, verticalizar el eje de rotación en forma aproximada, sin demasiada sensibilidad, sin demasiada precisión. La precisión se va a dar luego con el compensador automático, que es un sistema de cristales y básculas que va a permitir fijar con más precisión la horizontalidad del eje óptico. En esta foto ustedes pueden ver los componentes de un nivel óptico automático. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Lo más de abajo es la plataforma de apoyo. Ahí, en esa plataforma es la que va sujeta al trípode, ¿verdad? Es una plataforma de sujeción. Enseguida de eso tenemos la base nivelante, o sea, los 3 tornillos de apoyo que me van a permitir nivelar la base para que el eje de rotación esté vertical. La verticalización de ese eje de rotación la puedo observar con el nivel de burbuja esférico, que también se ve ahí, ¿no? Y al lado del nivel de burbuja esférico ustedes pueden ver también un tornillo que dice ajuste de puntería fina. Ese tornillo en realidad lo que me permite hacer es una rotación muy lenta del instrumento para ajustar la puntería, hace un pequeño ajuste. Después en el trabajo de campo ustedes van a ver bien cómo se hace. Hacia la derecha del instrumento pueden ver el lente ocular. El lente ocular es por donde se mira, donde se apoya el ojo. Nosotros vamos a colocar el ojo sobre ese lado para poder ver la regla, la mira. Y también ahí está el enfoque del lente ocular. El enfoque es, estos instrumentos tienen aumento fijo, no tienen variación en aumento, o sea, no tienen zoom, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero tienen foco variable. Entonces, para poder ver nítidamente las cosas, tenemos que hacer un ajuste del enfoque. ¿Bien? Después a la izquierda pueden ver el lente objetivo, que es el lente que hace foco sobre el objeto, o sea, la regla en este caso. Y la regulación del enfoque del lente objetivo es aquel tornillote grandote que se puede ver atrás del instrumento, ¿verdad? Con ese tornillo de ajuste del enfoque del lente objetivo vamos a hacer foco sobre la regla hasta poder ver nítidamente la regla o la mira, para poder hacer la lectura de mira. En el procedimiento de nivelación vamos a armar el nivel, el equialtímetro, para generar un plano horizontal de comparación. Ese plano horizontal de comparación está dado por el eje óptico, que gira en torno a un eje vertical, y ese eje óptico se va a proyectar sobre 2 reglas, una que está colocada en el punto A y otra que está colocada en el punto B. El desnivel entre A y B es la comparación de alturas entre A y B con respecto a ese plano de comparación, o sea, al plano del nivel. ¿Bien? La distancia vertical sobre A la llamamos lectura en A, y la distancia vertical entre el punto B y el plano de comparación la llamamos lectura en B. ¿Bien? Pero ¿qué pasa?
El desnivel tiene que tener un sentido, o sea, el desnivel de A hacia B es igual y opuesto al desnivel de B hacia A. En esta figura pareciera que el desnivel de A hacia B es un desnivel ascendente, o sea, positivo, y el de B hacia A descendente. Entonces, si tenemos que fijar un sentido de la nivelación, tenemos que fijar un origen y un destino de la nivelación. O sea, es importante saber si estamos midiendo el desnivel de A hacia B o de B hacia A. Entonces, vamos a ajustar un poco más la fórmula matemática. El desnivel de A hacia B es lectura en A menos lectura en B. En la jerga de la nivelación se dice que la lectura en origen es la lectura atrás y la lectura en destino es la lectura adelante. Entonces, desnivel se calcula como lectura atrás menos lectura adelante. En el caso de la imagen, A está atrás y B está adelante. Desnivel de A hacia B se calcula como lectura atrás en A menos lectura adelante en B. Entonces, para los trabajos de campo, yo elaboré esta pequeña guía de 6 pasos que nos relata cuál es el procedimiento que hay que seguir para poder hacer una nivelación hasta poder hacer una lectura de mira, ¿verdad? Esos pasos es importante que se realicen en forma ordenada, ¿verdad? No se puede hacer el paso 4 antes que el paso 2, es muy importante el orden. Bien, después voy a hacer otro video en donde les voy a mostrar en campo cómo se hace efectivamente cada uno de los pasos, ¿verdad? Y esperemos poder hacerlo también en obra. Pero el primer paso es la puesta en estación, o sea, la fijación del nivel sobre el trípode y la colocación del eje vertical de rotación en posición vertical, el eje de rotación en posición vertical, ¿verdad? Utilizando el nivel de burbuja esférico. El segundo paso es el enfoque del lente ocular, o sea, el lente que va sobre el ojo. Tenemos que ajustar el foco para poder ver nítidamente el retículo, que el retículo es lo que me determina el eje óptico. El tercer paso es la puntería sobre la mira, para poder que el eje óptico quede proyectándose sobre la mira, es una puntería aproximada. Cuarto paso es el enfoque del lente objetivo, vamos a hacer el foco sobre la regla, sobre la mira. Paso 5, ajuste de puntería fina, o sea, hacemos el último ajuste de puntería y por último la lectura. Así que primer paso, como podrán ver en la imagen, ahí tenemos el nivel de burbuja esférico. Abajo tenemos los 3 tornillos nivelantes que son los que me permiten verticalizar el eje de rotación. Esos tornillos se llaman tornillos calantes. ¿Bien? Existe una regla para poder centrar el nivel de burbuja esférico que es la regla de la mano derecha. Al girar los tornillos calantes, el índice de la mano derecha me indica hacia dónde estamos moviendo la burbuja. En la figura, en la parte superior derecha de la figura, se ve el movimiento que parece ser antihorario del tornillo, genera que la burbuja se mueva hacia la izquierda. Entonces, lo que primero tenemos que ver es hacia dónde está apuntando la burbuja y cuál de los 3 tornillos calantes vamos a utilizar para poder centrar el nivel de burbuja esférico. En realidad, en forma previa, tenemos que ajustar obviamente el nivel sobre el trípode y vamos a utilizar también la longitud de las patas del trípode, que son regulables, para tratar de dejar el nivel de burbuja esférico lo más cercano posible a la posición centrada. O sea, no vamos a hacerlo exactamente, pero no puede quedar muy desnivelado porque si no los tornillos calantes no van a poder ajustar la verticalidad, porque los tornillos calantes tienen un determinado margen para ajuste. El segundo paso es el enfoque del lente ocular.
Ahí en la figura, en la parte izquierda, ustedes ven el nivel óptico visto en una vista lateral. ¿Ah? La parte más izquierda del nivel es donde nosotros ponemos el ojo, donde nosotros tratamos de ver el sistema óptico. La imagen que nosotros vemos es lo que está a la derecha, o sea, vemos la regla propiamente dicha, esa que tiene los decímetros escritos, 23, 24, 25, pero superpuesto a esa imagen hay como una cruz grande, que se llama que se llama retículo, ¿verdad? Ese retículo es lo que materializa el eje óptico y es lo que tenemos que observar cómo se proyecta sobre la regla para ver cuál es la lectura, o sea, cuál es la distancia vertical entre el plano de comparación y el pie de la regla. El enfoque del lente ocular es un ajuste del foco del lente ocular justamente para poder ver nítidamente el retículo, ¿verdad? La imagen del retículo la vamos a poder ver nítidamente si hacemos un buen enfoque del lente ocular. ¿Bien? Un mal enfoque del lente ocular genera dos consecuencias. Primero, la más obvia es que no vamos a poder ver nítidamente el retículo. Y la segunda consecuencia, que no es tan obvia, es que genera un error que se llama error de paralaje, ¿verdad? Ese error, si tenemos un mal enfoque del lente ocular, aparte de no ver nítidamente el retículo, vamos a tener error de paralaje que se transforma en un error de lectura. Bien. A su vez, el enfoque del lente ocular depende de la vista de cada operador. Si en un determinado trabajo vamos a nivelar con varios operadores, cada vez que, como en las clases de topografía, por ejemplo, que el nivel la hace la lectura a un compañero, después la lectura la hace otro compañero y vamos pasando de compañero a compañero, cada persona tiene su propio enfoque del lente ocular, o sea, es una regulación subjetiva, depende de la persona. Si vamos a trabajar siempre con el mismo operador, no deberíamos tener que ajustarlo más que una única vez, que es la primera vez que vamos a utilizarlo. El tercer paso es la puntería aproximada. El nivel óptico gira con un único eje de rotación, que es un eje de rotación que está vertical o casi vertical, de acuerdo al ajuste que hice con el nivel de burbuja esférico, ¿verdad? Esa rotación se puede hacer manualmente, ¿bien? Y se va a ajustar la puntería con una mirilla que está sobre el nivel. Es como una situación similar a las que hay en las armas de puntería, la puntería de las armas, ¿verdad? Las armas de fuego y esas cosas. Cuando hacemos una puntería, utilizamos la mirilla superior para hacer la puntería sobre la regla, ¿verdad? Este paso es importante porque me permite que la regla entre dentro del campo visual del nivel. Si nosotros no tenemos una buena puntería aproximada, al mirar por el anteojo no vamos a estar viendo la regla. ¿Por qué? Porque el anteojo tiene un aumento bastante considerable. Les diría que por lo menos tiene 24 aumentos. En algunos otros instrumentos tienen 32 aumentos o más. Pero lo menos que vamos a tener es 24 aumentos. Eso significa que vamos a tener, si bien una visual muy ampliada, no vamos a tener un campo visual muy amplio. O sea, el campo visual es reducido. Si no se hace una buena puntería sobre la regla sencillamente no está dentro del campo visual. El cuarto paso es el enfoque del lente objetivo. Acuérdense que el lente objetivo hace foco sobre el objeto observado, en este caso la regla. Como el instrumento tiene un aumento fijo, no tiene aumento variable, no tiene zoom, lo que podemos variar, o sea, hacer el ajuste es sobre el foco, ¿verdad? Entonces, haciendo el ajuste del enfoque del objetivo vamos a poder ver nítidamente la regla. Ahí en la imagen, a la izquierda, se puede ver cuál es el tornillo que permite la regulación del foco del lente objetivo.
Y lo que vamos a hacer es regularlo hasta poder ver nítidamente la regla, o sea, la mira. El quinto paso es la puntería fina. Yo ahora puedo ver nítidamente el retículo porque hice enfoque sobre el lente ocular. Puedo ver nítidamente la regla porque hice ajuste del foco del lente objetivo. Y tengo una puntería aproximada porque la hice manualmente con la mirilla superior. Pero al mirar a través del campo visual veo que el eje óptico no se proyecta exactamente sobre la regla, sobre la mira, sino que está un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha. Entonces vamos a utilizar un tornillo que me permite hacer movimientos muy lentos del nivel, muy controlados, para girar hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que el eje óptico, el retículo, se proyecte exactamente sobre la regla para poder hacer una lectura de mira. Y el último paso es la lectura propiamente dicha. Ya tenemos ahora entonces el foco del lente objetivo, el foco del lente ocular, y podemos ver la mira, y lo que tenemos que hacer es ver cómo se proyecta el retículo sobre la mira. En este caso podemos ver una mira de nivelación que está anotada los decímetros, o sea 23, 24, 25 decímetros. Donde dice 25 decímetros, la línea de abajo, que es la separación entre la parte roja y blanca, es donde están los 25 decímetros, o sea 2,5 metros. Y en la regla podemos ver una E roja con fondo blanco y una E blanca con fondo rojo. Cada E simboliza 5 centímetros. Por eso, entre la raya que marca 24 y la raya que marca 25, se pueden ver 2 E, o sea, un decímetro entero, ¿verdad? Y cada patita de la E, o sea, cada cubito, simboliza 1 centímetro. Lo que tenemos que hacer es leer los decímetros, contar los centímetros y estimar los milímetros. En este caso se puede leer 2 metros 46, 5 milímetros. 2,46, 5. Así que, haciendo un resumen del procedimiento en 6 pasos, el paso 1 es la puesta en estación, la fijación del nivel al trípode y el centrado del nivel esférico para que el eje de rotación quede vertical. Paso 2, enfoque lenticular para poder ver nítidamente el retículo. Paso 3, puntería aproximada con la mirilla superior para que la regla entre dentro del campo visual. El paso 4 es el enfoque del lente objetivo para poder ver nítidamente el objeto relevado, o sea, la regla de nivelación. El paso 5 es el ajuste de la puntería fina para que el retículo y el eje óptico se proyecten sobre la regla. Y por último es la lectura de mira. O sea que el desnivel entre dos puntos, el punto A y el punto B, se va a calcular realizando la lectura en A y lectura en B y calculando la resta, la diferencia entre ambas lecturas. Pero en campo podemos tener algunas limitantes, como puede ser la distancia. En esta figura podemos ver que el punto A está muy lejos, y al estar muy lejos puede ser que no se vea, porque al estar muy lejos, por más que tenga aumento del instrumento, ya los números pasan a no verse. O un desnivel excesivo, como pasa con el punto B. El desnivel existente es tal que el plano de comparación pasa por abajo del punto B, o incluso podría pasar por encima de la regla, ¿verdad? Entonces, tanto para el punto A o para el punto B, en el caso del punto A por una distancia excesiva o por el punto B por un desnivel excesivo, no se puede hacer las lecturas. Entonces lo que tenemos que hacer es una nivelación compuesta. La nivelación compuesta se trata de dividir la nivelación en tramos, o sea que entre el punto A y el punto B
vamos a colocar puntos intermedios, que en este caso los llamamos punto 1 y punto 2. Entonces, en vez de hacer un desnivel entre A y B, observamos el desnivel entre el punto A y el punto 1, luego entre el punto 1 y el punto 2, y después entre el punto 2 y el punto B. El desnivel de A a 1 es lectura atrás en A menos lectura adelante en 1. El desnivel entre el punto 1 y el punto 2 es lectura atrás en 1 menos lectura adelante en el punto 2. Y el desnivel entre el punto 2 y el punto B va a ser lectura atrás en el punto 2 menos lectura adelante en el punto B. Pueden observar, por ejemplo, que el punto 1, cuando estábamos entre el punto A y el punto 1, la lectura en 1 era una lectura adelante. Pero cuando pasé al tramo entre 1 y 2, la lectura en 1 pasó a ser una lectura atrás. Obviamente es una lectura diferente, pero el concepto es diferente, porque el punto 1 antes era destino y ahora es origen, ¿verdad? Por eso cambia su posición en la fórmula. El desnivel total, que va a ser la suma de los desniveles, entonces, se termina transformando en una sumatoria de lecturas atrás menos una sumatoria de lecturas adelante, ¿verdad? Porque los puntos de lectura adelante siempre son restados, siempre son restas. Observen también que en el punto 1 y en el punto 2 son puntos provisorios que se utilizan únicamente para hacer la nivelación compuesta. Acá podemos utilizar los galápagos, aquellos instrumentos que yo les mostré en el comienzo de la clase. Son puntos que se apoyan en la tierra para poder apoyar la regla en forma provisoria mientras vamos haciendo la nivelación compuesta. En esta parte vamos a empezar a marcar algunos conceptos que nos van a permitir realizar algunos cálculos matemáticos. El primer concepto importante es definir lo que es el plano colimador. ¿Qué es el plano colimador? El plano colimador es el plano de comparación que utilizamos para realizar la nivelación geométrica. Ustedes se acuerdan que la nivelación geométrica se lograba a través de la comparación de alturas respecto a un plano de comparación. En este caso, el nivel óptico, el plano de comparación se llama plano colimador. El plano colimador está generado por el eje óptico, ¿tá? Al girar el eje óptico respecto al eje de rotación, estamos generando el plano colimador. Y cuando proyectamos el eje óptico sobre la regla, estamos observando, en realidad, la intersección entre el plano colimador y la regla. ¿Bien? Entonces, no solo podemos calcular la diferencia de nivel entre el punto A y el punto B, sino que podemos calcular la cota del plano colimador conociendo la cota del punto A. Ahora ya no vamos a hablar más de desniveles, sino que vamos a hablar de elevación o cota, ¿verdad? Altura respecto al plano origen de referencias altimétricas. El ZA es la distancia vertical de A respecto al plano horizontal de referencias. Y si a eso le sumamos la lectura en A, obtenemos la elevación o la altura del plano colimador respecto al plano horizontal de referencias, o el origen de cotas altimétricas, ¿verdad? Entonces, la primera fórmula que tengo para mostrarles es que la cota del plano colimador es la cota del punto A más la lectura realizada en A. Y después, si hacemos la lectura en B, y a eso le restamos la cota del plano colimador, podemos obtener que la cota del punto B o la elevación del punto B, que es la distancia vertical de B con respecto al plano horizontal de referencias, es la elevación del plano colimador menos la lectura en B. Entonces, conocer la cota del plano colimador es importante
porque me va a permitir calcular la cota o elevación del punto adelante. Pero no solo eso, sino que también me va a permitir replantear un punto de cota conocido. Por ejemplo, si tenemos una cota que está en plano y yo la quiero marcar sobre una estaca o sobre una pared para dejar un nivel de proyecto y conozco la cota del plano colimador, yo puedo, por ejemplo, calcular qué lectura debo tener para poder replantear ese nivel de proyecto. En esta imagen aparece la Z de PC, o sea, la cota del plano colimador que ya fue calculada previamente, y el ZB o elevación del punto B, la elevación del proyecto, está dado por el plano, ¿verdad? Entonces la única incógnita que tenemos acá es cuál es la lectura en B. Invertimos entonces en la fórmula, ahora la lectura pasó a ser una incógnita, no una observación, ¿verdad? Calculamos qué lectura debemos tener para poder replantear la cota y después forzamos la lectura al colocar la regla. Y entonces podemos marcar sobre la base de la regla el punto que estamos replanteando. El proceso de nivelación, como todo proceso de medición, está afectado de errores. Puede estar afectado de errores de carácter sistemático o errores de carácter aleatorio. Los errores pueden ser por causas instrumentales, alguna descorrección del instrumento, pueden ser causas humanas, una equivocación humana, una mala interpretación de la lectura, o incluso de causas climáticas. En este capítulo les voy a describir algunos de los errores y cómo tratar de evitarlos. Uno de los errores más importantes que podemos tener es el error sistemático de colimación. Este error es un error de carácter de causa instrumental, o sea, es un error del instrumento y es de carácter sistemático. El instrumento que hace que el plano colimador esté en posición horizontal puede tener una descorrección. O sea, en el caso del nivel automático, puede pasar que el compensador automático tenga una descorrección de modo tal que el eje óptico, en lugar de describir un plano horizontal, describa una visual inclinada. Y al girar esa visual inclinada respecto al eje vertical de rotación, estamos generando un cono en vez de un plano. Entonces no vamos a tener un plano de comparación, sino un cono. Y al hacer la proyección de ese cono sobre las reglas para hacer las lecturas, vamos a tener un error. Y ese error, que es de carácter angular, al proyectarse sobre la regla, genera un error que ahí se describe como EA, que es el error en la lectura A, y EB, que es el error en la lectura en B. O sea que la lectura correcta sería la lectura que debe realizarse sobre el plano punteado, que es el plano horizontal. Sin embargo, el eje óptico está inclinado hacia arriba. En este caso, la figura muestra que existe un error angular hacia arriba, pero puede ser hacia abajo. Y obviamente la figura está exagerada para que se pueda describir bien cómo es el error. Este error tiene la siguiente característica. Al proyectarse, como depende de la distancia que existe entre el nivel y la regla, el error al proyectarse sobre la regla depende de la distancia. Y si el nivel está en posición equidistante a los puntos A y B, entonces si la distancia 1, que es la distancia entre el nivel y el punto A, y la distancia 2, que es la distancia entre el nivel y el punto B, son iguales, entonces ese error de proyección también son iguales. Existe una condición de que si D1 es igual a D2, entonces el error en A también es el error en B. Los errores son iguales cuando el nivel está en una posición de equidistancia. Al romper la condición de equidistancia que teníamos en la figura anterior, estamos haciendo que el error en B crezca mucho y el error en A se asimile a 0. Entonces,
como la diferencia de nivel se calcula como la diferencia de lecturas, al restar lecturas también restamos errores. Y en la primera condición, que es la condición de equidistancia, no solo se restan las lecturas, sino que también se restan los errores. O sea que, en condición de equidistancia, cuando estamos equidistantes, el error de colimación no afecta al resultado final del cálculo del desnivel. Al restar lectura en A menos lectura en B, también voy a estar restando los errores. Pero cuando rompo la condición de equidistancia, ahí voy a provocar todo el error sobre la regla que está más lejana. Lo que les sugiero hacer es, si ustedes tienen un nivel óptico que no saben en qué condiciones está y quieren verificar si existe error sistemático de colimación, les sugiero hacer lo siguiente. Primero colocar el nivel entre el punto A y el punto B, entre dos puntos fijos, y hacer el desnivel en condición de equidistancia, para poder calcular el desnivel verdadero entre el punto A y el punto B, no afectado de error de colimación. En una segunda instancia, sacamos el nivel y lo colocamos muy cerca de uno de los puntos, que puede ser el punto A, y volvemos a nivelar entre el punto A y el punto B, cuyo desnivel ya conocemos por haberlo hecho recién. Volvemos a nivelar y volvemos a verificar que la diferencia de lecturas sea igual a la anterior. Estas lecturas van a estar afectadas evidentemente por todos los errores aleatorios que podemos tener, pero si existe un error sistemático de colimación, también va a estar afectando el cálculo del desnivel. Entonces, si existe error de colimación, el desnivel calculado en condición de equidistancia y en condición de no equidistancia van a ser diferentes. Van a ser tan diferentes que la diferencia va a ser mayor que los errores normales de lectura y los errores propios de los aleatorios. Otro error posible es el error de paralaje. Ya hablamos algo del error de paralaje cuando mencionamos el enfoque del lente ocular. El error del paralaje es producido por un mal enfoque del lente ocular. El enfoque del lente ocular es el que me permite ver nítidamente el retículo. Si no lo hacemos, no solo vamos a ver en forma borrosa el retículo, sino que a su vez vamos a generar un error que se puede observar de la siguiente manera. Al mover levemente el ojo, vamos a ver un desplazamiento entre la imagen del retículo y la imagen de la regla. Eso no debería suceder porque la proyección del eje óptico sobre la regla es única. Esto se produce por el error de paralaje. Por otro lado, y por último, tenemos el error de inclinación de la mira. La lectura sobre mira se debe realizar con la mira vertical. Si no está vertical, vamos a tener un error que es el que se describe en la figura. La primera sugerencia que tengo para hacerles es utilizar un instrumento que se llama niveleta, que es un nivel de burbuja esférico que me permite verificar la verticalidad de la mira. La segunda sugerencia, si no tenemos una niveleta o un nivel esférico, es bascular hacia adelante y hacia atrás la regla para provocar el error de inclinación. Al inclinarlo hacia adelante, la lectura crece. Al inclinarlo hacia atrás, va a decrecer hasta el punto que se hace vertical, y al pasarme para el otro lado, vuelve a crecer la lectura. Del proceso de inclinación de la mira hacia adelante, hacia atrás, hecho en forma sucesiva, el observador tiene que tratar de detectar la lectura mínima, que está dada en el momento en que la regla se hace vertical. Y por último, el error de lectura. El error de lectura es un error de apreciación, es de causa humana, no instrumental, y puede producirse por cansancio del operador,
distracciones, incluso puede suceder una mala transmisión de los datos. La sugerencia que se puede hacer es tratar de ir cambiando de operador o realizar varias veces la lectura, e incluso se sugiere trabajar en forma descansada, porque cuando estamos muy cansados es cuando estamos más expuestos a los errores de observación. Los operadores experimentados suelen cometer menos errores de lectura. La planilla de nivelación es una forma universal de anotar los datos de nivelación. Se anota de la siguiente manera. En la primera columna se pone la identificación del punto. En las próximas columnas se anotan los datos de observación, de lectura, tanto lectura atrás como lectura adelante. Luego el plano colimador, que es un dato calculado, y la cota, que también se puede calcular. Acuérdense que la cota del plano colimador se calcula como la cota del punto atrás más la lectura atrás, y que la cota del punto adelante, ZB, se calcula como la cota del plano colimador menos lectura en B. Entonces, cuando vamos a hacer una nivelación, el primer número que anotamos es el N1, el que figura como N1, que es la Z del punto A, la cota del punto A. El N1 es un dato, partimos de ese dato. El N2, que es el segundo número que anotamos, es la primera lectura que hacemos, que es la lectura atrás en el punto A. Con N1 y N2 sumados, llegamos a N3. N3 es la cota del plano colimador. La cota del plano colimador se anota sobre la columna del plano colimador, en el casillero donde dice N3. Y N4 es una observación, es la lectura adelante en el punto B. Conociendo la cota del plano colimador y restándole la lectura N4, llegamos al número N5, que es la cota adelante del punto B. Por cualquier duda que tengan de esta clase, les sugiero escribir un mail a javier.garcia.traversa@gmail.com. Muchas gracias, hasta luego.